Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Soy Analía Boglioli, docente de la Cátedra de Anatomía Normal de nuestra facultad. Espero que se encuentren muy bien y con todas las ganas para escuchar y ver esta clase y poder acompañarnos en este camino para ir estudiando y aprendiendo anatomía. Perfecto. Bueno, nuestras vías de contacto, recuerden el aula específica de anatomía FSM en comunidades 2 o específica de ciencias médicas, ¿no? El campus de la universidad, donde vamos subiendo el material por unidad problema y además también están las clases de consulta. Ahí tienen el día, los días y los horarios y los distintos docentes para realizar las clases de consulta si necesitan. Y lo mismo también pueden ingresar a este aula de Anato a través del campus del área, ¿no? De crecimiento y desarrollo. Perfecto. El canal de YouTube, ¿sí? Donde seguramente están viendo este video, y las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, para que nos mantengamos comunicados, ¿sí? Bueno, a ver, lo que les propongo hoy es abrir la puerta de alguna manera para entrar en lo que es el sistema nervioso o la neuroanatomía. Por eso el tema, ¿no? Generalidades de sistema nervioso. Esto nos va a servir para poder ubicarlos, darles de alguna forma las bases generales para que lo puedan estudiar y que eso dé pie después a abordar los distintos temas específicos que lo componen, ¿sí? Esa es la idea, así que arrancamos por recomendar la bibliografía específica para estudiar sistema nervioso, para estudiar neuroanatomía, desde una manera más simple y básica, en realidad, como lo es Grandi González García, también García Porrero, Snell, Martin, Boucher, bueno, y tienen ahí una amplia gama para poder elegir, pero los que están en negritas son una sugerencia bibliográfica importante ya. Y siempre, obviamente, los atlas, que son una compañía necesaria e indispensable. Perfecto. ¿Qué vamos a ver hoy? Primero, como siempre, definimos de qué se trata esto y cuáles son las funciones, diría yo, que tiene el sistema nervioso. Luego, la estructura y la organización, ¿sí? Cómo se encuentra formado, qué células lo componen, ¿sí? Y cómo se organizan estas células para cumplir esas funciones. El origen embriológico, una breve reseña, la división anatómica y funcional, por eso después pasamos a los componentes y organización del sistema nervioso central y luego del sistema nervioso periférico para terminar con el sistema nervioso autónomo o sistema nervioso vegetativo. ¿Cuáles son las funciones y la definición de este maravilloso sistema que empezamos a recorrer hoy? El sistema nervioso es el conjunto de formaciones anatómicas cuya función esencial es la de permitir al individuo reaccionar frente al medio que lo rodea. ¿Qué significa esto? Todo el tiempo estamos expuestos a información, a estímulos, como pueden ser el frío, el calor, un estímulo lumínico, un sonido. El sistema nervioso los recibe, los recepciona, los conduce,
los procesa y va a elaborar una respuesta que a su vez es conducida hacia un efector que realizará una acción determinada, ¿no? Pero no produce solamente eso, o sea, reaccionar frente al medio, sino que también dirige y regula las funciones de la vida vegetativa. Es decir, aquellas funciones que van a depender de glándulas, de vasos sanguíneos, de vísceras, no regidas por la voluntad, pero también reguladas por el sistema nervioso. Esta definición tiene que ver con la clasificación funcional que vamos a ver más adelante del sistema nervioso, donde los clasifica en el sistema nervioso somático, aquel que nos permite reaccionar frente al medio que nos rodea, o sistema nervioso de la vida de relación, y el sistema nervioso vegetativo, o también denominado sistema nervioso autónomo. Bien, el sistema nervioso y el sistema endocrino podemos decir que controlan las funciones del organismo, como si fuera poco, ¿no? Para tal fin, el sistema nervioso está compuesto por células especializadas. Estas células van a poder recibir los estímulos sensitivos y también transmitirlos a los órganos efectores, ya sean musculares o glandulares. Esos estímulos sensitivos que se pueden originar tanto fuera como dentro del organismo. ¿Qué significa esto? También recibimos información de nuestras articulaciones que nos permiten tener una idea de la posición de nuestro cuerpo en el espacio, o simplemente cuando tomamos un mate y sentimos a nivel de la mucosa de nuestra cavidad oral el calor, o si está muy caliente incluso dolor, ¿no? Entonces, esos estímulos se originan fuera o dentro del organismo, se correlacionan dentro del sistema nervioso y a partir de ahí parten impulsos eferentes que son coordinados para que los órganos efectores puedan funcionar armoniosamente juntos, como dice esta definición. Y específicamente el sistema nervioso central va a recibir y a interpretar esas informaciones sensoriales y a su vez controla la respuesta, es decir, los comportamientos motores simples y complejos. El cerebro es un órgano del sistema, o que forma parte del sistema nervioso central, a su vez puede tomar decisiones complejas, pensar en forma creativa y sentir emociones, dentro de otras múltiples funciones que ya veremos cuando abordemos el tema en la clase específica. Bueno, pasemos ahora a lo que denominamos estructura y organización. ¿Qué vamos a ver acá? En realidad podemos decir que el sistema nervioso se encuentra constituido por el tejido nervioso. Este es un tejido especializado en la comunicación biológica. ¿A través de qué? De señales tanto eléctricas como químicas. Y este tejido está constituido por neuronas, que son las células especializadas en la excitabilidad y conductividad del impulso, y por la neuroglía, que en sí forma el 90% de todo ese tejido nervioso. Se consideraban en un tiempo solamente de soporte, pero cada vez se le va dando más importancia
funcional a estas células. Entonces, en resumidas cuentas, el tejido nervioso se encuentra constituido por sus células específicas, que son las neuronas, y por la neuroglía o simplemente glía. Cuando hablamos de esta palabra, la palabra glía significa pegamento, unión, ¿no? Por eso se habla del soporte. Y acá tenemos a la microglía por el tamaño de sus células, que son más pequeñas, o a la macroglía formada por células de mayor tamaño, como los astrocitos, los oligodendrocitos y también los ependimocitos, que ahora los vamos a ver y a describir brevemente. Las neuronas van a tener la función de, nada más ni nada menos, de recibir, conducir, donde ahí toma una particular importancia la vaina de mielina que va a recubrir los axones, ¿no? Y los axones, y transmitir un impulso bioeléctrico, es decir, un potencial de acción, o también denominado impulso nervioso. Esta importante función implica un elevado consumo metabólico por parte de estas células. Y acá cabe aclarar que el tejido nervioso no posee lugares específicos de reserva energética, no posee directamente, ¿no? Por ende va a depender de un aporte vascular, tanto de oxígeno como de nutrientes. Y este aporte debe ser continuo y apropiado. Por eso los accidentes cerebrovasculares que dejan a estas células sin este aporte generan alteraciones tan importantes en este tejido tan especial. Tampoco tienen la capacidad de poder reproducirse, ¿sí? Bien, ¿cómo se encuentra formada una neurona típica? Vamos a encontrar un soma o cuerpo neuronal y prolongaciones. Vamos a tener dos tipos de prolongaciones, múltiples, que son las dendritas, o única, como es el axón. Dendritas, por un lado, y el axón. Las dendritas, como dijimos, son prolongaciones múltiples. Se van a disponer como si fuese un árbol, ¿no? Con arborizaciones, lo que me van a permitir aumentar los puntos de contactos entre ellas. Por otro lado, transmiten los impulsos de manera centrípeta, es decir, hacia la célula neuronal. En cambio, el axón, o también denominado cilindro eje, que lo tenemos representado acá, no se va a ramificar y va a transmitir impulsos de tipo centrífugos, es decir, desde la célula hacia la periferia. Es decir, va a estimular otras neuronas y también a los órganos efectores. Quiero hacer una aclaración nada más por esta estructura que encontramos acá en este gráfico de García Porrero, que sería la espina dendrítica. Las espinas dendríticas son protuberancias que surgen de las dendritas y por ende les vamos a llamar también, son parte de las estructuras postsinápticas. La función que tienen es la de compartimentalización e integración de señales. Y existe también una correlación entre la morfología de las espinas dendríticas y funciones cognitivas, como lo son el aprendizaje y la memoria. Quiero destacar también que acá, si miro el axón recubierto por la mielina, que es un esfingolípido, que lo vamos a ver de color blanco, por eso ya les adelanto que la unión de esos axones se va a denominar sustancia blanca, o van a formar los haces de la sustancia blanca. En este caso, esta neurona es del sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque identifico una célula
de la glía de ese sistema periférico, que son las células de Schwann. ¿Qué hacen estas células? Van a formar esa vaina de mielina y entre las células quedan espacios que vamos a denominar nódulo de Ranvier. Esto permite que la conducción nerviosa sea saltatoria, acelerando así dicha transmisión. Perfecto. ¿Cómo podemos clasificarlas morfológicamente? Según el patrón de ramificaciones, las neuronas pueden ser monopolares, como esta, cuando tiene una sola ramificación, bipolares, cuando tienen dos, o multipolares, cuando, como su nombre lo indica, tiene múltiples ramificaciones. También las puedo clasificar según el tamaño del axón. Las de axón corto las vamos a denominar Golgi 2. Estas neuronas transmiten el impulso hacia zonas muy próximas del tejido nervioso. Suelen actuar como interneuronas. En cambio, las de axón largo, de tipo Golgi 1, transmiten dicho impulso hacia zonas que son distantes del sistema nervioso o hacia los órganos efectores. También encontramos sin axón. Según la forma, también las puedo clasificar, según la forma del soma, estrelladas, piramidales, fusiformes. Según el tamaño del soma, pequeñas, grandes o gigantes, y según el tipo de neurotransmisor que utilicen, colinérgicas, noradrenérgicas, dopaminérgicas. Con respecto a su clasificación funcional, las neuronas pueden ser receptoras o aferentes porque llevan dicha transmisión desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Este tipo de neuronas suelen ser bipolares y las podemos encontrar, por ejemplo, a nivel de la retina o de la mucosa olfatoria. Otros tipos de neuronas son las neuronas conectoras o interneuronas, como la que vemos en este caso, que van a conectar diversas formaciones del sistema nervioso central. Y por último, las neuronas efectoras o eferentes, que se dirigen desde el sistema nervioso central hacia la periferia, por eso le llamamos de tipo eferente, suelen ser multipolares, en realidad son multipolares y reciben los distintos impulsos y van hacia los órganos efectores, como puede ser el músculo, una glándula, ¿sí? Los puntos de contacto que toman las neuronas o dos neuronas entre sí se llaman sinapsis. Y nos vamos a encontrar con tres términos para definir acá. Una es la terminación presináptica dada por el axón y la terminación o especialización postsináptica dada por la dendrita o el soma. Entre ambas queda un espacio denominado hendidura sináptica, donde se va a liberar específicamente el neurotransmisor. En lo que respecta a la neuroglía, que también se denomina componentes celulares no neuronales, como dijimos anteriormente, se la considera células de soporte y nutrición para las neuronas, y el término griego, glía, que le llamamos unión o pegamento. Hoy sabemos que la función de la glía es más amplia porque también participa en lo que es la neurotransmisión y produce factores de crecimiento, entre otras funciones. En este esquema encontramos
la neurona con sus dendritas y axón, ¿sí? En este caso el axón de esta neurona es este, perdón. Acá nos vamos a encontrar una unión sináptica y pasando a las células de la glía, tenemos la microglía y la macroglía, ¿no? La microglía son células más pequeñas, dichas células corresponden en realidad o forman parte o son células que provienen del sistema de defensa, del sistema inmunológico, cumpliendo esa función y obviamente son producidas por la médula ósea. Dentro de la macroglía hay algunas estructuras a reconocer, en este caso el oligodendrocito. Fíjense que está unido al axón. En realidad es el responsable de la formación de la vaina de mielina a nivel del sistema nervioso central. A nivel periférico es la célula de Schwann y a nivel del sistema nervioso central es el oligodendrocito. Y acá encontramos a los astrocitos, que son las células de mayor tamaño de la glía, que va a cumplir funciones no solo de soporte, de nutrición, sino que también va a secretar factores de tipo trófico. Esto es para describir este esquema que vemos acá. Entonces acá tienen lo que hablamos, que es la microglía y la macroglía con los astrocitos. Un detalle también que encontramos dos tipos de astrocitos, los astrocitos fibrosos que están en sustancia blanca y los astrocitos protoplasmáticos que los encontramos en la sustancia gris. Oligodendrocitos y lo que nos faltaba eran los ependimocitos, dentro de las células más importantes que elegimos acá describir de este tejido, que van a tapizar las cavidades ventriculares y ependimarias. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Bien, en nota de representación esquemática, neurona, acá vamos a encontrar el axón y bien pegadito, obviamente el oligodendrocito, generando la vaina de mielina, los astrocitos y las células de defensa de la microglía. Bien, describimos esta parte de microscopía, describimos el tejido para poder entender ahora cómo lo vamos a observar en la macroscopía. Y la vamos a organizar, vamos a organizar este tejido en sustancia gris y sustancia blanca. La unión de los somas de los cuerpos neuronales van a formar un aspecto gris. Entonces le vamos a denominar sustancia gris. Forman diversas estructuras. Se encuentran formando la corteza cerebral, que lo hacen en varias capas, o pueden un grupo de somas reunidos formar núcleos a nivel del sistema nervioso central, que son núcleos grises, ¿sí? Y a nivel del sistema nervioso periférico encontramos la unión de esos somas formando ganglios. Es decir que entonces la unión de los somas forma la sustancia gris y sus diversas variantes en la corteza o formando núcleos cuando se reúnen varios cuerpos neuronales o formando ganglios a nivel periférico. En cambio, la sustancia blanca, ¿por qué tiene ese color? Se va a formar por la unión de los axones, o bien a nivel del sistema nervioso central en forma de haces o a nivel del sistema nervioso periférico en forma de nervios. ¿Sí? ¿Por qué toma ese color blanco? Específicamente porque esos axones se encuentran recubiertos por mielina, que es un esfingolípido que le da ese aspecto blanquecino.
Acá como ejemplo un corte sagital donde podemos ver los órganos del encéfalo, vemos la corteza o zona periférica del cerebro color gris, ¿sí? Y una zona más blanquecina con disposición central a la sustancia blanca. A nivel del cerebelo lo mismo, ¿sí? A nivel de un corte axial en la médula, la disposición cambia, me encuentro sustancia blanca, es decir, los haces en la periferia formando cordones de sustancia blanca y haces respectivamente, y en la parte media la sustancia gris en forma de H. Más ejemplos para ir observando. Ya en las clases que van a seguir a esta, vamos a describir cada uno de estos órganos, pero otra vez, en este caso un corte coronal del encéfalo, vemos la sustancia gris periférica, es la corteza cerebral y sus plegamientos, y la sustancia blanca central. En medio de esa sustancia blanca hay núcleos grises. Recuerden que dijimos que los somas se pueden unir también en forma de acúmulos. En la sustancia blanca le denominamos núcleos, ¿sí? En esta vista inferior, donde vemos el tronco encefálico, y acá ya veo la médula. ¿Por qué me doy cuenta que es la médula? Sustancia blanca periférica, sustancia gris central, ¿sí? En forma de H. En un corte obviamente de tipo axial. Esta es la configuración interna que vamos a observar en la médula espinal. Otro corte que observamos sagital del encéfalo, se puede ver esta sustancia denominada cuerpo calloso, que forma fibras, de sustancia blanca. Veo la corteza cerebral también de sustancia gris y la parte central de sustancia blanca. Aquí veo el cerebelo, misma disposición, sustancia gris periférica, sustancia blanca central, pedúnculo cerebeloso medio, que lo va a unir al tronco encefálico. El tronco encefálico con también estos dos colores tan significativos para el sistema nervioso, haces de color blanco, y veo también sustancia gris. En un corte axial del pedúnculo cerebral o mesencéfalo también estas dos sustancias formando parte del mismo. Recordemos entonces, unión de los somas o cuerpos neuronales van a formar macroscópicamente la sustancia gris. La unión de los axones, al estar recubiertos por mielina, van a formar lo que denominamos la sustancia blanca. Desde el punto de vista embriológico, el encéfalo, y llamamos encéfalo a todas aquellas estructuras del sistema nervioso central que se encuentran dentro de la cavidad craneal, va a provenir del tubo neural. Vamos a tener dos estadios, el estadio de 3 vesículas y el estadio de 5 vesículas. En el estadio de 3 vesículas nos encontramos con el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el rombencéfalo o cerebro posterior. En el estadio de 5 vesículas, el prosencéfalo se va a dividir en dos: telencéfalo, de donde se va a originar el cerebro; diencéfalo, de donde se originan las estructuras del mismo, que son el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. El mesencéfalo continúa siendo mesencéfalo, de donde va a provenir
específicamente en los pedúnculos cerebrales, o también denominado mesencéfalo, y el rombencéfalo se divide también en dos vesículas. El metencéfalo, de donde derivan la protuberancia o puente de Barolio, y el cerebelo. Y por último, el mielencéfalo, donde se va a originar el bulbo raquídeo o médula oblongada. El interior del sistema nervioso se va a encontrar recorrido por cavidades derivadas de la luz primitiva del tubo neural. Aquí están las divisiones de las que hemos hablado y centrándonos específicamente en esas cavidades, vamos a encontrar a nivel del encéfalo ventrículo lateral, tercer ventrículo, cuarto ventrículo y por último a nivel de la médula el canal central de la médula que vamos a denominar conducto del epéndimo. Por estas estructuras representadas en estos dos esquemas, una vista anterior y una vista lateral, nos encontramos con los ventrículos laterales. Dijimos que esas cavidades reciben el nombre de ventrículos a nivel del encéfalo. Entonces, ventrículos laterales, ¿sí? Tercer ventrículo, ventrículo medio, cuarto ventrículo que se va a continuar hacia abajo con el conducto del epéndimo. Lo mismo en esta vista lateral, ventrículos laterales, tercer ventrículo y hacia abajo el cuarto ventrículo más caudalmente conducto del epéndimo. Por estas cavidades va a circular el líquido cefalorraquídeo. Vamos a tener una clase específica para hablar de estas estructuras. Entonces, haciendo un repaso embriológico, vemos ese desarrollo y comenzamos aquí con el telencéfalo, que va a dar origen al cerebro, el diencéfalo, que da origen a las estructuras diencefálicas, ¿sí? Tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo. Luego el mesencéfalo, dando origen a una de las estructuras del tronco encefálico, que son los pedúnculos cerebrales o también denominados mesencéfalo. Y luego, más caudalmente, vamos a encontrar el rombencéfalo, donde tenemos al metencéfalo de color verde agua, que da origen a la protuberancia o puente de Barolio y al cerebelo, y el mielencéfalo, que va a dar origen al bulbo en esta zona. Y aquí lo mismo. Bueno, vamos a ver ahora la división anatómica y funcional que tiene el sistema nervioso. La división anatómica está compuesta de dos partes. Por un lado, el sistema nervioso central y por otro, el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a incluir al encéfalo y a la médula espinal. ¿Qué características tienen estas estructuras? Se encuentran rodeadas por hueso. Recordemos los temas que ya hemos visto. El encéfalo se encuentra rodeado o se encuentra dentro de la cavidad craneal y la médula espinal hace lo propio a nivel de la columna vertebral, específicamente dentro del conducto raquídeo. Están envueltos estos órganos por capas protectoras que son las meninges, que son 3. También hay una clase específica de este tema, que son la pía madre, aracnoides y dura madre, descritas desde la profundidad, o nombradas, mejor dicho, desde la profundidad hasta la superficie.
y por otro lado tienen en su interior espacios llenos de líquido cefalorraquídeo. Estos son denominados a nivel del encéfalo cavidades ventriculares que nombramos hace un rato, y en la médula espinal un conducto de escaso diámetro denominado conducto del epéndimo. Por otro lado, el sistema nervioso periférico se extiende desde este eje cerebroespinal hacia la superficie corporal, bien llevando órdenes motoras, es decir, vías eferentes, o trayendo estímulos sensitivos a través de vías aferentes. Lo hace por intermedio de los nervios craneales encargados de la inervación de cabeza y cuello, y los nervios espinales, que van a ser los encargados de la inervación del resto de nuestro cuerpo. Entonces, recordemos los conceptos. Decimos, hay un continente óseo, ¿sí?, y un contenido formado por tejido nervioso, órganos del tejido nervioso que forman el sistema nervioso central. El continente craneal, ¿sí?, que contiene al encéfalo, y el continente de la columna vertebral o conducto raquídeo específicamente, que va a contener a la médula espinal. Se preguntarán por qué este dibujo. Es para hacer una analogía. Pensemos que ese eje cerebroespinal, ese sistema nervioso central, se encuentra introducido en realidad a nivel de esta caja que forma la CPU, ¿sí?, y desde ahí se origina lo que denominamos el sistema nervioso periférico, estos cables que van a llegar a los diferentes efectores o van a recibir información de las diferentes estructuras, ¿sí? Todo esto tiene que funcionar adecuadamente para que a partir de un estímulo llegue la información, sea conducida, primero recepcionada, después conducida por ese sistema nervioso periférico, se integre a nivel central y salga una respuesta hacia un efector, ¿sí? Desde el punto de vista funcional, lo vamos a dividir en sistema nervioso somático o de la vida de relación, que ya hablamos al principio de esta clase. Es aquel que nos relaciona o nos conecta con el medio. Va a inervar las estructuras de las paredes del cuerpo, músculo, piel y membranas mucosas. Está regido específicamente por la voluntad. Y el sistema nervioso autónomo, también llamado sistema nervioso vegetativo o visceral, contiene tanto, obviamente, porciones del sistema nervioso central y periférico, y va a controlar, a regular las actividades que tengan músculo liso, vísceras, glándulas, los vasos sanguíneos, y obviamente lleva esa información hacia el encéfalo. ¿Cuáles son entonces, en esa primera división anatómica que hicimos, dijimos que lo dividíamos en sistema nervioso central y periférico? ¿Cuáles son los componentes y la organización del sistema nervioso central? Recordamos nuevamente. El sistema nervioso central se encuentra dentro de un continente. En el caso del encéfalo, va a estar a nivel de la cavidad craneal. Recuerden que también le dimos particular importancia, además de la calota, a la base del cráneo cuando hablábamos de cráneo en general, donde hay una serie de orificios o forámenes donde pasan estructuras. Esas estructuras van a ser parte del sistema nervioso periférico, que van a entrar o a salir para conectar con el sistema nervioso central.
En este caso vemos en este corte sagital también la cavidad craneal, ¿sí? Y vemos la dura madre, una de las meninges que hace sus distintas reflexiones, en este caso la tienda del cerebelo. Acá se va a ubicar el cerebelo y hacia arriba se va a ubicar el cerebro. Por otro lado dijimos, el continente de la médula espinal es la columna vertebral, es decir, o específicamente el conducto raquídeo. Y allí se va a ubicar el otro órgano que forma parte del sistema nervioso central, que es la médula. Entonces, el sistema nervioso central se encuentra formado, por un lado, por el encéfalo, compuesto por los siguientes órganos: cerebro, tronco encefálico. El tronco encefálico lo podemos dividir en mesencéfalo o pedúnculos cerebrales, protuberancia o puente de Barolio y la porción más caudal del tronco encefálico denominada bulbo raquídeo o médula oblongada. Y posterior e inferior se va a ubicar el cerebelo. Y nos quedaría la médula espinal como integrante más caudal de este sistema nervioso central, que se va a extender desde la base del cráneo hasta aproximadamente la vértebra lumbar primera, parte terminal o inferior de la vértebra lumbar primera, o parte superior de la segunda vértebra lumbar. Acá vemos una vista posterior y acá en un corte de tipo axial vamos a encontrar a la médula dentro del conducto raquídeo, limitado por el cuerpo hacia adelante, los pedículos que acá en este corte no han salido porque estamos viendo la emergencia de los nervios raquídeos por el agujero de conjunción, ¿sí? Emergen por ahí, o sea que este es sistema nervioso central donde encuentro la médula y ya el nervio raquídeo formando parte del sistema nervioso periférico. Entonces, conducto raquídeo, volvemos, limitado hacia adelante por la cara posterior del cuerpo, los pedículos vertebrales, las láminas van a formar en sí el conducto raquídeo. Bueno, veamos a continuación los componentes y la organización del sistema nervioso periférico. Dicho sistema se encuentra constituido por los nervios craneales o pares craneales que están destinados a la inervación craneofacial, es decir, a la cabeza y algunas estructuras que forman parte del cuello. Estos nervios van a emerger, van a salir del endocráneo por los orificios o forámenes de la base del cráneo, ¿sí? En cuanto a los nervios espinales o nervios raquídeos, van a inervar el resto de las estructuras del cuerpo y la emergencia la van a hacer por los agujeros de conjunción de la columna vertebral, vale decir nuevamente por ese espacio que se encuentra entre dos pedículos de vértebras supra e infrayacente, ¿sí? También en ese sistema periférico encontramos ganglios asociados, que son los grupos de células nerviosas que están fuera del sistema nervioso central. ¿Cómo se encuentra constituido un nervio? Un nervio es el conjunto de fibras mielínicas y amielínicas. Dichas fibras se encuentran recubiertas por el endoneuro. Ese conjunto de fibras pueden formar fascículos que los van a envolver tejido conjuntivo denominado perineuro, y varios fascículos son rodeados por el epineuro.
Bien. En cuanto a los nervios raquídeos o espinales, dijimos que van a abandonar, por decirlo de alguna manera, la médula a través del agujero de conjunción. Son 31 pares de nervios y se encuentran constituidos por una raíz anterior, motora eferente, a la que suele sumarse fibras provenientes del asta lateral, fibras neurovegetativas provenientes del asta lateral de la médula. Entonces, raíz anterior o motora o eferente y una raíz posterior sensitiva o aferente, que son fibras que van a llegar al asta posterior de la médula. Para verlo más detenidamente, formados entonces por una raíz de tipo dorsal, que son fibras que arriban al asta posterior de la médula y que les denominamos también sensitivas o aferentes. Vamos a marcar el ganglio sensitivo que pertenece también a esta raíz dorsal. Por otro lado, la raíz ventral, formadas por fibras procedentes del asta anterior de la médula y son fibras eferentes, ¿sí?, que salen hacia la periferia y también se les denomina motoras. La unión de ambas raíces va a formar el nervio espinal o nervio raquídeo, que nuevamente, volvemos a decir, emerge por el agujero de conjunción. Una vez que emerge, se va a dividir en dos. Una rama posterior, que está destinada a los músculos y piel del dorso, y una rama o ramas anteriores que se destinan para la piel y músculos de la cara ventral del tronco y para la inervación también de los miembros, miembro superior, miembro inferior. Estas ramas pueden unirse formando redes nerviosas a las que denominamos plexos. En este caso, el plexo braquial, destinado a la inervación del miembro superior, o el plexo lumbosacro, destinado a la inervación del miembro inferior. Bueno, y para hablar específicamente de los nervios craneales o pares craneales, decimos que son 12 pares de nervios craneanos que van a abandonar de alguna manera el encéfalo y van a llevar fibras o van a estar compuestos por fibras aferentes o sensitivas, es decir, aquellas fibras que traen información desde la periferia hacia el sistema nervioso central y también por fibras eferentes o motoras, es decir, llevan información desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Y también algunos de estos pares craneales van a llevar información de tipo vegetativa, llevan fibras vegetativas con información específicamente parasimpática. Podemos encontrar nervios puramente sensitivos, nervios puramente motores y también los llamados nervios mixtos que llevan las dos modalidades entre sus fibras. Vemos en este caso al tronco encefálico y lo que llamamos el origen aparente de estos nervios o pares craneales, ¿sí? En este caso la cara anterior, vemos mesencéfalo, protuberancia o puente de Barolio y el bulbo raquídeo o médula oblongada. Y la salida, le llamamos origen aparente porque es lo que vemos desde la superficie, ¿sí? En realidad, si hiciéramos un corte de la configuración interna del tronco, veríamos esos núcleos de origen de estos pares.
también recordemos que emergen del endocráneo a través de los orificios o forámenes que encontramos en la base del cráneo. A modo de ejemplo tenemos de algunos pares, ¿no? El segundo par craneal o nervio óptico, el quinto par craneal o nervio trigémino y el séptimo par craneal o nervio facial. Cuando planteamos la división funcional del sistema nervioso, dijimos que se dividía en sistema nervioso de la vida de relación o somático y el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Así que vamos a hacer algunas consideraciones con respecto a este sistema nervioso. Bien, el sistema nervioso autónomo se va a encargar de la inervación del músculo cardíaco, el músculo liso, que se encuentra presente en vasos sanguíneos y en vísceras, y también de las glándulas. Es decir, va a controlar, entre otras cosas, la presión arterial, la movilidad del tubo digestivo, la secreción de las glándulas, la frecuencia cardíaca, entre otras muchas acciones, ¿no? A su vez, lo podemos dividir en dos grandes partes. Por un lado, el sistema nervioso simpático y por otro, el sistema nervioso parasimpático, que van a tener algunas diferencias anatómicas, pero también van a tener acciones que son opuestas, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque el sistema nervioso simpático, y ahora vamos a pasar a estos gráficos, a estos dibujos, y ahora van a entender por qué, va a prepararnos para la lucha, para la defensa, para la huida y conlleva un alto gasto de energía, perdón. Es decir, ¿qué va a hacer el sistema simpático? Va a aumentar la frecuencia cardíaca, generando taquicardia, va a producir aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia respiratoria, aumenta la adrenalina, se produce, por eso puse esta imagen, una dilatación pupilar a la que llamamos midriasis, que nos va a aumentar el campo visual, ¿no? Cuando estamos frente a una situación que nos genera miedo, generamos todas estas acciones gracias al sistema nervioso simpático. En cambio, el sistema nervioso parasimpático actúa como un mecanismo de reposo y más de conservador de la energía. ¿Qué hace? Disminuye la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, va a aumentar la motilidad y la secreción gastrointestinal y genera una miosis, es decir, una constricción pupilar. Ya no necesitamos huir, estamos tranquilos mirando una película en casa, no necesitamos ampliar el campo visual. Así que bueno, eso en breves palabras serían las acciones. Realizan mucho más, pero a modo de ejemplo, para que ustedes entiendan cuál es esa diferencia funcional de la que hablamos. Dijimos que anatómicamente también presentaba algunas diferencias. Bueno, ¿cómo se constituye? Van a tener los dos por igual núcleos de origen, fibras preganglionares, ganglios, fibras postganglionares y obviamente van a actuar sobre un órgano efector determinado. En el caso del simpático, los núcleos de origen van a tener una distribución a la que denominamos toracolumbar. Esos núcleos se van a encontrar en las astas laterales de la médula espinal torácica y los primeros segmentos medulares lumbares. Las fibras preganglionares van a ser fibras
cortas. De ahí se van a encontrar con un ganglio que está más bien alejado del órgano efector, en este caso los ganglios simpáticos paravertebrales, y las fibras postganglionares representadas en azul van a ser largas, ¿sí? En cambio, el sistema nervioso parasimpático tiene una distribución de sus núcleos de origen cráneo-sacra. A nivel craneal le llamamos así, pero en realidad los núcleos se van a ubicar en el tronco encefálico, ¿sí? Es información que va a ser llevada a los distintos órganos por parte de los pares craneales, ¿sí? Y a nivel sacro, esos núcleos se van a encontrar en las astas laterales de la médula sacra. En rojo, las fibras preganglionares son largas en el parasimpático. Y el ganglio se encuentra cerca del órgano efector e incluso, como en este caso, a nivel de la pared intestinal. Y las fibras postganglionares son cortitas y ahí las vemos en azul. Entonces, a manera de resumen y para que recuerden, los núcleos de origen del simpático van a ser tóraco-lumbares, se van a encontrar ahí en el asta lateral de la médula. La neurona preganglionar es corta, la postganglionar es larga, el ganglio va a estar más cerca del núcleo de origen que del órgano efector, a nivel de los ganglios simpáticos paravertebrales, y la función general, ¿cuál es? Nos prepara para la alerta y huida. En cambio, en el parasimpático tengo los núcleos de origen a nivel del tronco encefálico, es decir, una distribución craneal y sacra, y a nivel del sacro en las astas laterales de la médula sacra. Neurona preganglionar larga y la neurona postganglionar va a ser corta, más cercana al órgano blanco también va a estar el ganglio, ¿está? Y la función general es la de reposición de energía. Por eso es un mecanismo más bien de reposo y de recuperación o de reposición de energía. Bueno, espero que la hayan pasado lo mejor posible con esta introducción sobre el sistema nervioso. Luego van a tener clases específicas de cada uno de los órganos del sistema nervioso central y también vamos a tener clases específicas sobre los pares craneales. Muchísimas gracias a todos y todas. Que puedan estudiar tranquilos. Les dejo un abrazo enorme.